Romanos 1:16. ¿Todos lo tienen? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Eso quiere decir que hay gente que se avergüenza del Evangelio. Y la gente se avergüenza del Evangelio porque no quiere que le hagan el bullying, porque no quiere que le rechacen en el grupo, porque no quiere que le echen del lugar. Y dice pues, y más bien se lo guarda para sí. Y muchos de ustedes seguramente se avergüenzan del Evangelio en algún momento. Sí, se avergüenzan del Evangelio en su trabajo, en el grupo, en la universidad, en el colegio. Se avergüenzan del Evangelio cuando están con sus amigos. ¿Y por qué un hombre como Pablo, un hombre que aborrecía al Evangelio, un hombre que detestaba el Evangelio, que perseguía la iglesia, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? Acuérdese que Jesús dijo, lo dice el libro de Marcos en el capítulo 8, verso 38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él, de cuando venga en la gloria de mi Padre, delante de mi Padre y delante de los ángeles. No nos podemos avergonzar del Evangelio porque es poder de salvación. Un hombre como Pablo, que era religioso, que aborrecía la iglesia de Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesús y pasó de aborrecer la iglesia a adorar a Jesús, a admirar a Jesús y dedicar su vida por completo a la predicación del Evangelio. El Evangelio de Jesús cambió por completo la vida de Pablo. Porque dice 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice Pablo que el amor de Cristo nos cambia. Dice que porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos cautiva, nos lleva a cambiar de vida, nos transforma, porque dice que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo cambió la vida de Pablo, y si cambió la vida de Pablo, también puede cambiar tu vida. Y también puede cambiar la vida de tu marido. Y también puede cambiar la vida de tu familia, de tus hijos. Cristo puede transformar tu entorno. Su amor me cautiva, dice Pablo.
Cristo puede transformar tu mundo. Le cambió el mundo a Pablo. Él puede transformar tu entorno. Cristo puede transformar toda tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Él puede cambiar tu economía. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Mire, en este mundo no hay una predicación más importante que la predicación del reino de los cielos. No hay una predicación más importante que la predicación del Evangelio. Cuando Jesús salía a predicar, cuando Jesús comenzó a predicar del Evangelio, fueron pueblos transformados, personas transformadas, familias transformadas, cambiadas, sanadas, liberadas. La predicación del Evangelio tiene poder de cambiar, de transformar, de sanar, de libertar. Dice Mateo 4, 22 y 23. Mateo 4, 22, 23. Dice, y ellos, Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y les siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Donde llegaba Jesús predicando el evangelio del reino, y todo aquel que venía a Jesús y creía en la palabra de Jesús era sanado, era transformado, era libertado. Los afligidos, los atormentados eran libertados. Los paralíticos, los cojos eran levantados. Los ciegos veían, los sordos oían. La predicación del evangelio sigue teniendo poder. Yo dije, la predicación del evangelio sigue teniendo poder. Porque es poder de Dios. Los enfermos se siguen sanando. Los cojos se siguen levantando. Los paralíticos se siguen levantando. Se siguen sanando. La gente sigue transformándose. La gente se sigue cambiando. El evangelio de Dios, el evangelio del reino sigue teniendo poder. Cuando llega el evangelio a una familia, esa familia es transformada. Cuando llega el evangelio a un lugar, ese lugar es transformado. Cuando llega el evangelio a tu vida es cambiada, tu vida es transformada. El evangelio del reino es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sigue teniendo poder el evangelio. Cuando usted predica el evangelio, los demonios retroceden. Los demonios se enojan, los demonios se enfadan. Cuando usted predica el evangelio, la gente es libertada. El evangelio sigue teniendo poder. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y un hombre como Pablo que diga, hay que mirar por qué lo dice, ¿verdad?
Un hombre que era tan defensor a su religión y cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó. Dice él, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y también al griego. El evangelio es para todo. Yo no voy a tardar, denme 10 minutos más y ya termino. Dice que el evangelio es para los judíos, pero también para el griego. El evangelio no es únicamente para los judíos, es para todos. Y una de las cosas que tiene el evangelio es que cambia tus prejuicios sociales, tus prejuicios culturales y religiosos. Pablo era un hombre que creía que únicamente la salvación era para los judíos. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, a partir de ese momento cambió el chip y ahora dice, la salvación es para los judíos y también para los gentiles. Él como buen judío creía y pensaba que únicamente era para los judíos. Y no importa usted dónde haya nacido. Así como si nació en Cuba, como si nació en Dominicana, como si nació en Colombia, como si nació en España, donde usted haya nacido. Eso no importa. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una cosa, Jesús ciertamente nació en Israel, pero Dios no es judío, Dios es para todos. Y hay gente, y usted debe cambiar ese concepto, porque hay gente que dice que tiene un problema, un error, y dice, es que Dios solo bendice la cultura americana. Es que Dios solo bendice a los americanos. Dios solo bendice la cultura europea o la cultura judía. ¿Usted no ha escuchado gente así? Es que Dios solamente bendice a la gente de por allá. Y esa es una mentira del diablo. Dios es capaz de bendecir a usted si usted está en Dominicana, si está en Haití, como está en la China, como está en Japón, como está en Colombia, donde usted está. Si usted se deja usar por Él, si usted cree en Él, si usted le dice a Jesús, úsame a mí, bendíceme a mí, Él lo va a bendecir. Donde quiera que esté. Donde quiera que usted esté, no importa dónde tú estás, allí Dios te va a bendecir. Es que hay gente que dice, es que como yo vivo aquí en este país y es tan pobre y cree que Dios no lo va a bendecir allí. Dios te va a bendecir allí si tú eres capaz de decir, Señor, úsame a mí, yo creo en tu palabra, bendíceme a mí. Él lo va a transformar, Él lo va a cambiar, Él lo va a bendecir. El evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en Jesucristo. Hay gente que dice, es que yo no he visto, no he tenido a ninguno, he visto a ninguno de mi familia que haya sido feliz en el matrimonio, que haya tenido un matrimonio estable. Pues déjame decirte que tú eres el primero en que va a tener o en tener un matrimonio estable o ser feliz en tu matrimonio en el nombre de Jesús. Amén. Porque Jesús lo cambia todo, Jesús lo transforma todo. Amén, yo no he visto a ninguno de mi familia que haya progresado, que haya prosperado. Pues déjame decirte en el nombre de Jesús que tú eres el primero en prosperar.
que tú eres el primero en ser bendecido. Tú tendrás una casa, tendrás un hogar en el nombre de Jesús. Tendrás una familia estable. Donde llega el Evangelio lo transforma todo. Tú serás el primero en tener un ministerio para alabar, para exaltar la gloria de Dios. Simplemente es aquel que cree. Déjate usar por el Señor y tú verás cómo el Señor te va a cambiar, cómo el Señor te va a transformar, cómo el Señor va a bendecir tu familia, cómo va a bendecir tu casa. El Evangelio. Hay una cosa, yo no sé usted, pero muchos de nosotros hemos nacido en un ambiente de pobreza. Muchos de nosotros hemos nacido en un ambiente de miseria, un ambiente de brujería. Muchos de nosotros hemos nacido en un ambiente de secuestro, de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo, de muerte. Hemos nacido en una cultura que glorifica al corrupto. Yo no sé usted, pero yo, donde yo me levanté, la gente admira al delincuente. O si no, mire las series de televisión, mire las novelas, glorificando al corrupto, glorificando al delincuente. Sin tetas no hay paraíso. Y las chicas prepago. Sí, hemos nacido en esa cultura. Pero Dios es capaz, aún habiendo nacido en aquel lugar, criado en aquel lugar, si llega la presencia de Dios, transformar todo, cambiar todo. Y todo lo que ha sido en pobreza, el Señor lo convierte en prosperidad, en riqueza. El Señor transforma todo. Dios es capaz de transformar tu matrimonio. Dios es capaz de transformar tu vida, de cambiarte, de bendecirte, donde tú estés. El Evangelio, cuando llega a una persona, le cambia el chip, le cambia el concepto. Porque mucha gente, por haber nacido en un lugar, por no haber nacido en los Estados Unidos, en América o en Europa, se menosprecia. No, aquí hemos nacido pobre y aquí vamos a morir pobre. No, Señor. Clame al Señor, dígale al Señor, bendíceme, Señor. Déjame, úsame, Señor. Y el Señor le va a cambiar y le va a transformar. El Evangelio es poder de Dios para cambiar. Es poder de Dios para transformar. Es poder de Dios para libertar. Es poder de Dios para sanar. Cree en la palabra del Señor. Cree en los dichos del Señor. ¿Ustedes se acuerdan el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Esa mujer estaba cargada de prejuicios religiosos y le decía a Jesús, pero es que tú eres judío y yo soy samaritana, no es lo mismo. Y Jesús le decía, pero chica, tú estás equivocada, eso no importa. Lo que Dios anda buscando es adoradores de verdad, aquí en Israel, aquí en Judea o en Samaria. A Dios lo que le interesa es adoradores, y Él anda buscando adoradores de verdad. Dice la Biblia que cuando esa mujer tuvo ese encuentro con Jesús, cambió su manera de pensar. Y dice que ese cántaro que ella tenía lo tiró por allá
y se fue a su comunidad a decirle a la gente: he encontrado al Mesías. Es Jesús de Nazaret, es el Cristo. Vengan, vengan, y ella decía: vengan, vengan a escuchar a Jesús. Y la gente venía y escuchaba a Jesús y creía en Jesús y era transformada. Dice que en la ciudad de Samaria hubo un avivamiento, una transformación, porque llegó el evangelio de Jesús y porque la gente creyó en el evangelio. Dios puede transformar tu entorno. Dios puede transformar tu comunidad. Cuando el endemoniado gadareno, que no sé por qué lo siguen llamando así, el hombre que fue libertado por Jesús, que vivía en un cementerio atado con cadenas, dice que después del encuentro con Jesús, ese hombre le dijo: déjame seguirte por el camino. Y Jesús le dijo: no, más bien vete a tu familia, vete a los tuyos, vete a tu casa y dile la misericordia que ha tenido Dios contigo. Habla de la misericordia de Dios para contigo, háblale del amor de Dios. Dice la Biblia que ese hombre se fue por el camino hablando de Jesús. Dice que llegó a su ciudad, habló en su ciudad. Dice que 5 ciudades se convirtieron a Jesús, porque el evangelio cambia. Y yo me imagino que toda la familia de ese hombre, cuando él comenzaba en la ciudad a predicar, a decir: yo soy testigo del poder de Dios, porque Dios me transformó a mí. Miren, no hay mejor predicación, no hay una predicación más efectiva que su testimonio. Él decía: yo soy testigo del poder de Dios. Yo era el que dormía en un cementerio. Satanás por muchos años me tuvo atado a cadenas. Y ese era mi lugar. Yo vivía con los muertos. Pero Jesús vino y me libertó. Jesús me transformó. Jesús me cambió. Dice que fueron 5 ciudades que fueron cambiadas, que fueron transformadas. El poder del evangelio cambia. Sigue teniendo poder la predicación del evangelio. No se olvide de este texto, apréndaselo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, tanto al judío como también al griego. Toda su vida Pablo había tenido una vida religiosa, hasta cuando se encontró con Jesús. La samaritana también había tenido una vida religiosa, hasta cuando se encontró con Jesús. Y es imposible que cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted sigue siendo el mismo. Es imposible que después de tener un encuentro con Jesús, usted siga con su vida pasada. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene que cambiar. Pablo, después de ese encuentro con Jesús, cambió totalmente. La samaritana cambió. El endemoniado gadareno cambió, porque el evangelio es poder de Dios para cambiar, para sanar, para transformar. Póngase de pie.